Bueno, pues vamos con la segunda parte de las jornadas disidentes trans y queer. La segunda ponencia, el título es Barreras y derechos trans, respuestas legales, sociosanitarias y educativas. Tengo a dos personas conmigo para esta mesa. Marc Ambroyer Jurado, nacida en Sevilla, comienza en el año 76 fundando la primera organización en Andalucía, el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria. En 2007 es fundadora de la asociación ATA Silvia Rivera, de la que es su presidenta. En 2014 lucha por la ley trans de Andalucía, que es pionera en España y en Europa. En 2015 funda la primera federación de colectivos trans específicos del Estado español. En el 18 dona todo su archivo, todos los documentos de la lucha por la libertad sexual en el franquismo y en el tardofranquismo al Archivo General de Andalucía. En el 19 recibe el premio Andalucía Más Social. Es larguísimo porque es muy importante. En el 21 entra en el nomenclator y tiene una rotonda a su nombre puesta por el Ayuntamiento de Sevilla. ¿Puede ir a aparcar gratis? En el 23, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibe el reconocimiento de Mujer del Año por parte del Senado de la República de México. Y en el 23 también el reconocimiento arcoíris del Ministerio de Igualdad, que dirigía entonces Irene Montero. Al otro lado tenemos a Cristina Blázquez, que no tiene un currículum, también es mucho más joven, llegará a ese currículum casi seguro, socióloga y activista transfeminista. Cursó el máster de estudios LGTBI en la Universidad Complutense e investiga sobre la representación trans en los medios audiovisuales y su analogía con el monstruo. Y para empezar, vamos un poco a que Cristina nos cuente un poco su ponencia y luego más la suya y hacemos unas preguntas. Pues si quieres, cógete este, que parece ser que se oye mejor. Si conseguimos ponerlo. Pues bueno, mi ponencia va a tratar sobre todo, antes de dar a conocer la ley trans o la barrera que tenemos, un poco los bulos que se están extendiendo sobre las personas trans. Para ello, que este fue mi proyecto de TFG, decidí hacer un poco de historia dentro del feminismo y ver qué había estado pasando para que llegáramos a esta situación, porque de repente existía cierto odio hacia las personas trans que parecía un poco salido de la nada. Entonces lo que decidí hacer, muy estúpidamente, fue hacerme una cuenta de Twitter y decir que era una chavala que me estaba uniendo al movimiento TERF y buscando perfiles TERF para poder hablar con ellos, para compartir información y ver qué estaba pasando. En un intento también, siempre que hablan contigo como persona trans, es como tú eres el sujeto de estudio porque tú eres lo raro, tú eres lo que se aleja. Pues en consonancia con otros autores dije, vale, pues vamos a ver qué es lo que sucede, por qué te conviertes en TERF de repente y defiendes esta clase de cosas. Entonces, básicamente me hice esta cuenta, además de todas las lecturas que tuve que hacer sobre historia, también estuve en contacto con todas estas personas y pude pues sacar diferentes conclusiones que voy a compartir, que pues son bastante interesantes, a la vez que es espeluznante un poco todo. Entonces, bueno, antes de introducirme en esto, sobre todo tuve que empezar a investigar qué había pasado en el feminismo, si esto era algo nuevo o si no estaba pasando. Para quien no esté tan al día con el feminismo, se divide por olas. Los movimientos de la segunda ola, que vienen un poco ya después de la constitución del derecho al voto, etc., era un movimiento muy caracterizado porque solamente existía un sujeto político, que era la mujer, que era liderado por aquella mujer blanca, burguesa, que se suponía que era la única vivencia de mujer, un poco los escritos de «ay, yo no quiero estar en mi casa esperando a mi marido que venga de trabajar, yo quiero trabajar», que en consecuencia de esta clase de discursos en la tercera ola hubo muchas mujeres negras que dijeron «oye, perdona, ¿cómo que tú no trabajas? Esta no es la vivencia que yo estoy teniendo como mujer negra, a mí me han esclavizado, yo he tenido que trabajar, o yo soy una mujer pobre y he tenido que trabajar toda mi vida, al igual que mi marido. Este discurso que tú estás haciendo es muy característico de un tipo de mujer, pero hay muchos tipos de mujeres y muchas realidades dentro de las de mujeres». Y es ahí como comienza un poco toda la historia de la tercera ola del feminismo. Dentro de también se caracteriza mucho el movimiento de las lesbianas, ya que no se
no se sentían identificadas con ese movimiento feminista, entonces también empiezan a ocupar su puesto. Y ahí es lo que sucede cuando la denominada Guerra de los Sexos en Estados Unidos, que es donde más literatura se recoge, las feministas, sobre todo un grupo de feministas muy reaccionarias, muy en derechos de la igualdad, deciden llamarlas amenaza a la banda. ¿Por qué? Porque si de repente tenemos a lesbianas dentro de los grupos feministas, a todas no van a llamar lesbianas. Entonces eso no se podía conseguir porque todas iban a pensar que eran una marimachos, que estaban salidas de onda. Entonces hubo una primera escisión de mujeres más reaccionarias que se vincularon con poderes muchísimo más autoritarios, de derechas, queriendo prohibir la prostitución. De ahí mucho el debate abolicionista que tenemos ahora, y que querían recortar derechos en ese sentido, muy como con el movimiento TERF que tenemos ahora, aliándose con esa potencia porque ellas eran mujeres que se catalogaban dentro de otro tipo de mujeres. Ellas no eran prostitutas, ellas no eran negras, ¿no? Pero volviendo un poco ya a España y más en la actualidad, nosotros no hemos tenido ese recorrido de tanta polémica feministas. Es más, de los únicos momentos que a lo mejor se ha habido un poco de discrepancia dentro del feminismo fue con la ley igualitaria, que se alzó alguna voz feminista muy ligera, y sobre todo grupos reaccionarios que decían que la ley del matrimonio iba, lo mismo que con la ley trans, iba a borrar lo que era un matrimonio, iba a borrar la ley que se consiguió más adelante, de 2007, sobre la de protección a la mujer. Y sobre todo, que esto es lo curioso, que en España nunca ha habido grandes discrepancias con las personas trans dentro del feminismo, y siempre las mujeres trans han estado dentro, por lo menos a partir del 93, ya se empiezan a recoger que las jornadas, se empieza a aceptar, se vota también de una forma un poco absurda, pero bueno, se vota, que se pueden hablar, que pueden participar. Y entonces ya se empiezan a recoger en el 93, en el 2005, en el 2008, jornadas en las que hay mujeres trans haciendo ponencias. Por lo tanto, esta pelea ya estaba superada. Era un debate muy antiguo que se había superado, por ejemplo, con lecturas como la de Monique Wittig, que ya decía que incluso que las lesbianas no eran mujeres, separándose de esa idea del sujeto único de mujer. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos ahora en la actualidad? Porque de repente hay un debate trans que parece nuevo, pero que si te pones a investigar, no ha sido nuevo. Las personas trans llevan luchando muchísimo por tener un sitio. Los activismos se han aliado históricamente, o por lo menos lo han intentado en algunos grupos, tanto en movimientos racializados, movimientos de mujeres, movimientos de derechos queer. Y de repente nos encontramos con que empieza a surgir esta palabra de ideología de género, que no se sabe muy bien quién la ha inventado, ahora lo diré. Y empieza a haber una disputa política por la ley trans. Se puede aprobar, no se puede aprobar, que hay que modificar, ¿no?, dentro de ella, sin saber muy bien qué se está debatiendo. Para eso hace falta remontar por qué ha surgido esta polémica y sobre todo quién la ha creado. Para ello nos vamos a uno de los actores principales que, oh sorpresa, es la religión católica. Y es en 1995, ya hablamos de la Conferencia Mundial de las Mujeres que se realizó en Pekín. Es en ella cuando el Vaticano, porque hay que recordar que el Vaticano tiene voz dentro de la ONU, el Vaticano, sobre todo de la Iglesia Católica, se adelanta a todo ese Estado-nación que se crea más adelante y decide formarse un Estado-nación ellos mismos para poder lograr tener voz y decisiones políticas dentro de consejos como la ONU, cosa que ninguna otra religión tiene. Por lo tanto, ellos como portavoces se empiezan a negar a usar la palabra género porque dice que solamente se tiene que hablar de sexo y que no se puede hablar de familias. Porque ¿qué era eso? Solamente existe una familia. Eso estamos hablando de los 90. Es decir, ellos ya estaban preparados contra esta narración futura de diversidad que se estaban dando porque ya existían esos debates, porque ya existía una visibilidad bastante notable, por mucho que no quieran hacer entender que parece que en los 70 y los 80 no había personas LGTB o no había personas que estaban luchando por conseguir esos derechos. La ideología de género, en concreto, no la puso otra persona, sino que el Monseñor Alzamora Rovedo en 1998, que era un sacerdote alto de Latinoamérica, y fue el primero que catalogó esta ideología como avasalladora y que quería borrar lo que era un hombre y lo que era una mujer. 1998. Entonces, Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, más conocido, también escribió muchísimo. Hay que decir que dentro del Vaticano, hablando muy rápidamente, hay diferentes apartados, como diferentes ministerios. Pues hay un ministerio que viene concretamente de... ¿Cómo se llamaba quien quemaba a la gente? La Inquisición, gracias.
que viene derivado de la Inquisición y que ha sido quien ha investigado todos esos temas. Entre ellos, Ratzinger crea la segunda conferencia en la que se cambia un montón de estatutos dentro de la Iglesia Católica, y es ahí donde empiezan a hablar del hombre y la mujer como complementarios. Esto no existía, no es tradición católica. Esto se hizo a partir de los 80 en toda esta previsión de lo que iba a llegar y de lo que estaba surgiendo en consecuencia de la lucha que ya se estaba dando en las calles. En España, por ejemplo, tenemos muchas de estas raciones que han sido pagadas, subvencionadas con muchísimos millones. Creo que la estimación actual estaba en unos 100.000 millones de dólares invertidos en campañas desde el 2000, declarados en campañas de odio de la Iglesia Católica. Directamente que se reconozca y que haya facturas y que sea de dominio público. Más de 100.000 millones. O sea, es una barbaridad. Y, por ejemplo, en España tenemos la ley del matrimonio homosexual, toda la guerra que hubo, la ley del aborto, la ley trans ahora. Todo esto está financiado. Hay alguien que tiene mucho poder y mucho dinero para poder generar este discurso. Si nos movemos ya en política, nos encontramos a dos actores principales, tanto la parte reaccionaria de derecha como la de izquierda, curiosamente, que ahora de repente parece que se ha alzado también. La de derecha, nada más que decir, que hay una nueva ola reaccionaria y sobre todo que ha utilizado el feminismo como el feminismo verdadero. De repente te ponen a una mujer y te dicen, no, porque yo soy una verdadera mujer, ama de mi casa y yo decido, no, porque en ese papel de la mujer parece que tiene una identidad que da validez, no porque seas mujer, no porque seas trans, vas a tener más razón que otra persona, dependerá de lo que hayas estudiado, hayas vivido o de lo que estés diciendo, si tiene sentido o no. Pero han utilizado mucho esa estrategia como acaparar un feminismo de verdad, no se sabe de quién, no se sabe en qué jornadas, ni en qué activismo, ni en qué manifestaciones han estado, pero se declaran feministas de verdad. Y a la vez todo este movimiento reaccionario salía tanto con la Iglesia Católica como movimientos de izquierda. Y es curioso cómo el PSOE iba a presentar esta ley trans amparada por Carmen Calvo, Ángeles Álvarez también estaba a favor, la celebraba, esa ley del PSOE tan famosa que de repente no se llevó a cabo porque tuvo que haber nuevas elecciones, y cuando la presenta Podemos, de repente dicen que esa ley está mal, que van a venir hombres disfrazados con pelucas a ocupar ciertos espacios. Claro, ¿por qué ha habido ese giro? No de repente en política, y es que ver que el auge feminista que ha habido, sobre todo en los últimos años, tiene una importancia popular muy importante, es un valor político, es decir, todo se basa en dinero al final. Por lo tanto, cuando de repente se abocan por frases como arreglar el sujeto del feminismo, intentando buscar un feminismo más inclusivo, que luche y que vaya más allá de los roles de género, nos encontramos con respuestas como la Escuela Rosario Acuna, que en 2019 de repente hubo una polémica enorme y se metieron muchísimo con todo estos grupos nuevos feministas que estaban en la nube, no sabían qué era el feminismo, no habían estudiado de repente, o incluso el grupo abolicionista que en el 8M decide hacer una segunda manifestación, romper esa unidad de feminismo que, repito, nunca ha existido. Y los movimientos feministas se han caracterizado por tener muchas vertientes, muchas ideas o muchas propuestas políticas. Sin en cambio ya de repente dicen que se ha roto el feminismo, cuando el feminismo jamás ha estado unido. Y vamos en consecuencia de unos derechos y de unas cosas, pero cada una proponía ciertas cosas y había muchísimos debates dentro de ello, y eso era lo enriquecedor. De repente ellas se separan y de repente hay un movimiento como muy violento, en la pancarta se acusaron y hubo empujones y bueno, en fin. De repente se crea toda esta discrepancia que está buscada por un grupo muy pequeño. Si alguien ve las fotos de esa manifestación, se ve un grupo enorme de gente y de repente un grupo de señoras yendo por su cuenta. Pero lo que evidencia sobre todo esto que eso es una lucha política, sobre quién se queda el rédito, quién se queda el carnet feminista, ¿no? Que diría Rosa Cobo de repente. ¿Quién se queda? Está nombrando a todas. Sí. De repente. Falta media cárcel. Pero eso, que al final es una lucha política la que se ha establecido por quién se queda ese rédito, quién se queda esos votos y quién se queda esos presupuestos, sin importar las personas de que estamos de por medio y que sí somos sujetos de esas violencias, que sí somos sujetos de derecho de esas leyes, y de repente parece que no importamos. Dando por esto lo que podemos catalogar, que diría Carmen Romero, esta no es Tefa, os la recomiendo muchísimo porque creo que amplía muchísimo este tipo de conocimientos, sobre todo cuando habla de las Olimpiadas de la Opresión, que hace traducción de otra autora americana, sobre cómo de repente parece que todas estas guerras activistas es un juego de suma cero. Es decir, quien logre la mayor atención es quien gana. Pero no es así, se pueden luchar por diferentes luchas. Que a mí me den hormonas no quieren decir que a ti no te den unas gafas de la seguridad social. A lo mejor deberíamos luchar por las dos cosas, porque yo también llevo gafas, ojo, que también me vendría muy bien. Entonces,
Claro, de repente te encuentras con que hay personas que han hecho mucho crédito, que han basado toda su vida en defender ciertos activismos, pero sin estar dentro de esos activismos, sin hacer realmente ninguna asociación de repente, sin dar ninguna charla que no sea muy bien pagada, como a medio al cárcel, en el que de repente, claro, ¿qué mujer en plena transición se podría doctorar en filosofía y dedicar su vida a la igualdad de género? De repente, pues una mujer que desde luego tenía un privilegio de clase muy alto. Entonces, no hay que borrar todas estas cuestiones, porque lo que pretenden es que por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener una identidad esencialista, de repente parece que tienes la verdad absoluta y tu feminismo es el más de verdad, porque no. En esto interfieres muchísimas interseccionalidades. Yo, por ejemplo, como persona blanca, tengo mucho desconocimiento de qué es una racialidad en un cuerpo de mujer, encontrarse fuera de los cánones estéticos. Entonces, todas esas intersecciones, claro que importa y claro que están ahí. Y cuando estas mujeres dicen que no importa porque lo más importante es tener chocho, claro, lo que quieren decir que no mires mi cuenta corriente porque a lo mejor te das cuenta que tú y yo no somos la misma mujer ni tenemos los mismos problemas en el día a día. No porque el Banco Santander sea liderado por una mujer es más inclusivo o menos capitalista. Yendo un poco ya a lo resumen, siento que he ido muy rápido y es como mucha más historia profunda, pero si alguien quiere preguntar para no demorarme mucho. Bueno, yendo un poco a la recogida de tweets, que es una lástima que no podéis ver porque tenía un mapita muy chulo, pero os lo puedo pasar. Nos encontramos con 3 argumentos, o por lo menos yo hago 3 clasificaciones de argumentos. El primero es el peligro de las mujeres, ¿no? Hay fraude de ley, el deporte feminismo, ¿no? Como que de repente se entremezcla todo y parece que hay un hombre que va a ocupar todo y que de repente es súper violento. Pero claro, aquí nos encontramos con que de repente no estudian, por ejemplo, que hay una ley, una institución, la 7200, de integración penitenciaria de la persona transexual que ya existía de 2007. No hay ningún caso, de repente, en el que esto haya promovido absolutamente nada, no hubo manifestaciones, no hubo absolutamente nada, esto se aceptó, porque hay que recordar que en España, aunque a la que sufrimos ciertas violencias nos resuene mal, España es un país muy abierto en ese sentido de personas LGTB, de personas racializadas, que ya es decir, de repente cuando te encuentras ciertas violencias dices, joder, pues cómo serán los peores, ¿no? Pero claro, ahí nos encontramos, por ejemplo, con Estados Unidos, que de repente te echan de un restaurante porque tienes la voz más grave sin saber si eres trans o no, pero como tu voz ya es grave, de repente no entres a este baño, no vaya a ser. Pero bueno, hace falta recordar un poco eso, como hay otras leyes, como la del matrimonio, que de repente tampoco hay un control de buena fe. Tú dices que quieres a alguien, te casas, y no hay una persona que diga, bueno, pero ¿usted cómo sabe que siente cariño hacia esta persona? No. Por lo tanto, hay muchas leyes que se basan en ese control de buena fe y se entiende que se puede entender un fraude legal, pero no está perseguido como tal. Por lo tanto, todos estos argumentos simplemente se basan en una idea biologicista, esencialista, en el que el hombre siempre es más fuerte, siempre es más violento, y la mujer no lo es. Y lo curioso de este debate o de este argumento sería pensar que si eso es así por biología, eso es así por esencialismo, entonces ¿de qué cojones sirve el feminismo? Porque no vamos a poder cambiar nada. Vamos entonces en contra de la naturaleza y le prohibimos a los hombres violar si por naturaleza son violadores. Pues sería ridículo. Lo que habría que entender que entonces esta construcción de los géneros es completamente arbitraria, es completamente construida y por lo tanto se puede deconstruir, se puede luchar con la cultura, se puede luchar con formaciones en cambiar y crear otro mundo que no se base en esos 2 roles sexado, binarios, esencialistas. Por otra parte, en el otro argumento, siempre se habla de que las personas trans pueden estar confundidas, que va a haber mutilaciones, cómo va a afectar a los jóvenes confundidos, y esto me parece también bastante paradójico, porque si existieran personas confundidas, que tuvieran dudas, lo suyo sería darle formaciones, sería enseñarles, sería decirle qué está pasando con su vida, qué está pasando, qué están sintiendo, mostrarles referentes y que esa persona pudiera crecer, pudiera identificarse, pudiera visualizar otras realidades y saber qué le está pasando. Y eso no sucede, lo que quieren es poner tapar esas realidades y de repente decir, no, esto no existe, no solamente existe, claro, no vamos a dar educación sexual en el colegio, pero claro, de repente si le pones una película de Disney con 3 años donde sale un chico que se enamora de una chica y la chica es súper coqueta, lleva falda y el chico lleva pantalones y es musculoso, eso también es educación sexual. La educación sexual está implementada desde que nacemos en la sociedad. Por lo tanto, seguir tapando estas realidades solamente va a generar efectivamente niñas más confusas con su vida, con lo que siente. Por lo tanto, vamos a dar información, vamos a dar visibilidad y después veremos qué pasa. Y si hay una persona que se confunde, ¿cuántas personas no se han confundido en su vida? Que levante aquí la mano, se han equivocado de carrera, se han equivocado de pareja, han pensado que un amigo era más amigo de lo que era.
y se han arrepentido o le ha costado muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento esas equivocaciones o esas confusiones. Bueno, pues vamos a poner barrera para que esas confusiones y errores no lo sean para tanto. Vamos a dar visibilidad, vamos a intentar evitar que la gente vaya al médico confusa sobre qué puede hacer una hormona, explicando qué hacen las hormonas. Y por último, me gustaría hablar mucho de los espacios seguros, que siempre se hablan como cuando hay cualquier asamblea, cualquier sitio, ¿no? Como espacio seguro, espacio no mixto, y que también utilizan como argumento, ¿no? Por ejemplo, con el de los baños, ay, que no pasen mujeres trans porque son hombres, entonces no pueden violar, volviendo a la idea esencialista. Claro, al final todos estos debates lo que te llevan es a querer debatir una idea que por lo menos el feminismo no quiere debatir o que nunca se ha interpuesto en intentar debatir. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos que los baños son lugares inseguros y que van a venir personas que no van a abusar y que no van a violar, a lo mejor no deberíamos poner un policía de género en la puerta vigilando a ver qué violencia se van a dar, sino deberíamos construir otros espacios que no sean violentos. Entonces, al final esta clase de debates lo que te intentan es llevar a un terreno pantanoso en el que parece que no puedes ganar porque has vuelto a debatir cosas que ya se habían debatido y que ya se habían ganado. Por ejemplo, un grupo de arquitectura llamado Estel diseñaba baños completamente inclusivos, no solo para personas trans, sino para personas minusválidas, para personas ciegas que no tuvieran su baño aparte, porque pobrecito, como tiene que ir con una silla, le ponemos ahí apartado en una esquinita, con suerte si funciona ese baño, porque esos baños nunca funcionan. Entonces de repente diseñaban baños abiertos, donde había cierta disposición que la gente pudiera cruzar por un pasillo, se veía, lo que genera una menor violencia. Obviamente los VC estaban más apartados, cerrados con una puerta, pero en pasillo de tránsito, donde evitaban ese tipo de violencia. Hay que recordar que, por ejemplo, es en el instituto, los baños son un espacio de muchísima violencia y donde se dan muchísimos casos de bullying. ¿Por qué? Porque están tapados, están ocultos, por lo tanto yo puedo agredir a alguien, yo puedo insultarle, yo puedo vejarle. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de debates, a mí siempre me gusta intentar, por ejemplo, que a lo mejor ese debate no nos interesa, sino que tenemos que darle la vuelta y decir qué clase de idearios queremos y a dónde vamos a manejarnos. Cuando te preguntan, sobre todo en Twitter, ¿qué es ser una mujer? Defínelo. Bueno, claro, ¿qué quieres que te defina? Porque tú estás hablando de biología y de repente, claro, yo te estoy respondiendo con contenidos sociológicos o antropológicos, ¿qué es lo que se encarga de ser mujer? Si tú quieres hablar de biología, tendrás que hablar de macho y de hembra, claro que hay un dimorfismo sexual, pero entonces estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de roles, porque eso se encarga la sociología, la psicología. Por lo tanto, si hablamos de biología, pues entonces no podemos ir a Haraway, no podemos ir a Starling, que decía claramente cómo incluso se podría dividir los cuerpos en 5 géneros, o sea, en 5 sexos. ¿Por qué? Porque hay muchísima más diversidad de la que estamos viendo. Y, por ejemplo, ella sí que incluía a las personas intersexuales, porque si no es una patología y no tienen un problema con su cuerpo, ¿por qué narices se la deja fuera de todo ese sistema género? Para invisibilizarlas. Pero hay que recordar que el porcentaje de personas intersexuales es mayor que el de personas pelirrojas. A nadie se le ocurriría debatir que solamente existen rubias y rubias y morenas, y que las personas pelirrojas de repente son enfermos y son mutaciones que deben corregirse, así que mejor que se tiñan y que no se le vean las raíces. Por lo tanto, y volviendo un poco a este debate, cómo se crea o cómo salían, en los mapas de recogida de Twitter había bastante interacciones y se veían como muchísimo los grupos de izquierda, tanto de Podemos como de activismos LGTB, activismos trans, estaban muy unidos, pero el movimiento trans excluyente y de extrema derecha se ligaba completamente aparte y se mencionaban unos a otros y se correspondían a las noticias, porque existe una clara vinculación. Si el feminismo está con las fuerzas capitalistas de derechas, que baje Dios y lo vea, ¿qué clase de feminismo es ese? Pero además, si hacías un poco comparación de sus tweets y de su contenido, era muy gracioso ver cómo la extrema derecha, en un porcentaje como del 80%, hablaba de generación cultural, mientras que los movimientos trans excluyentes hablaban un poco de lo mismo, pero del silenciamiento de feminismo crítico, de género, ¿no? Y borrado de mujeres, pero su contenido estaba muy, muy compactado. ¿Qué quiere decir esto? Que los movimientos de izquierdas no tenían eso. Hablaban de muchísimos temas, hablaban de economía, hablaban de género. De repente también tenían muchas respuestas a estas TERFas, cosas que me parece un error, por lo que explicaré ahora. Por lo tanto, claro, su debate estaba muchísimo más disperso y era mucho más difícil de seguir que si tú sigues una cuenta TERF que se pasa todo el día tuiteando sobre lo mala que son las personas trans y las mujeres trans, porque los hombres trans no existen, porque claro, volvemos a la retórica, que si te haces hombre de repente, su carga esencialista se pierde. Esas son mujeres confundidas que la han mutilado, y las mujeres trans son hombres peligrosos, porque lo importante es el esencialismo. Y claro, te das cuenta que al final lo que tenía más fuerza, sobre todo en movimientos activistas, que es un poco lo que vengo a reclamar,
es que se movieran discursos donde se apoyaba, donde se mostraban buenos haceres, donde se mostraba que había otras realidades, ¿no? Como que se mejora, que se va a mejor, más allá que respondiendo a estas cuentas, porque lo que me di cuenta durante estos 2 años que llevé la cuenta es que al final no buscaban un debate limpio, sino solamente intentaban ensuciar, y además son mujeres con muchísimo dinero, muchísimo tiempo libre y muchísimo altavoz. Por lo tanto, parece que este movimiento es muchísimo más grande, pero luego te dabas cuenta que eran muy pequeñitas. Incluso algunas te decían que habían contratado a bots para poder retuitearse a ellas mismas y poder retuitear contenido y dar me gusta y parecer que eran más, pero personas con 20, 30 cuentas diciendo: si publicas esto te doy me gusta yo para que tenga más relevancia, para que el algoritmo lo vea. O sea, es un movimiento completamente conspiranoico, al igual que podemos hablar de terraplanistas o podemos hablar de otras cosas, en la que había veces incluso que te pasaban textos para que leyeras, en una captura de pantalla subrayada, modificada, tapada, en la que te ibas al libro de verdad y de repente te dabas cuenta que no estaban diciendo eso. Claro. Entonces te sorprende mucho como de repente dicen que lo queer es un insulto, ¿no? Como si feminista, pues que nadie la diga de dónde venía exactamente. Entonces al final lo que buscan es ensuciar un debate, igual que si hablamos de los baños y su seguridad, pues a lo mejor habría que hablar cómo se construye, o si hablamos de una mujer biológica, a lo mejor no nos interesa ni ser mujeres ni biológicas y estamos buscando una consecución donde el género no tenga tanta fuerza en tu identidad ni en el lenguaje, ¿no? Pero siempre como que caemos en estos discursos, y es un poco lo que intento hacer ver, que a lo mejor no nos interese, que nosotros deberíamos crear otros temas de debates, crear otras situaciones, crear pues es otro argumentario que no sea estar siempre defendiendo y creando agenda sobre estas personas que son las que marca, que se va a hablar, que se va a decir. Pues no me interesa definir qué es una mujer, porque el feminismo nació intentando evitar esta definición. Cuando nace el feminismo, lo que venían a decir, claro, ¿por qué a mí me imponen esto por ser mujer? ¿Por qué yo de repente me tengo que cargar de la casa y tener hijos? Entonces luchaba por romper con esa significación de la mujer y buscar qué más se puede ser. Y se daban cuenta de que se podían ser muchas cosas, prácticamente todas, siendo mujer. Entonces que esa carga de la palabra mujer no tenía ningún sentido, porque había otras identidades que tenían mucha más fuerza. Tú podías ser pintor y tener muchísima más fuerza que la palabra mujer, porque eso involucraba mucho más en tu vida. Entonces lo que hacen estos debates es volver a retrotraernos a definir lo que es una mujer, y de repente nos vemos en la persecución de que tenemos que definir lo que es una mujer y definirlo de manera inclusiva. Pues definir nunca va a ser inclusivo. Siempre cuando definamos algo se va a abrir el concepto. Si definimos silla, podemos decir que tiene respaldo, que tiene asiento y que tiene 4 patas, pero ¿qué pasa con la silla de oficina que son que están con ruedas, o que están más acolchadas? ¿O qué pasa si de repente tiene 3 patas? Ahora es un taburete, y si no tiene respaldo también es un taburete, pero si está muy acolchado es un sillón. Cuando empezamos a definir, empezamos a delimitar. Por lo tanto, no vamos a caer en estas tretas o en estos debates que son tramposos, que son falsos, y vamos a intentar argumentar más allá y buscar más allá, porque en resumen, al final lo que ves cuando analizas estas cuentas, cuando analizas estos discursos, es que a nadie le interesa debatir, sobre todo cuando tienes a personas con cátedras. Tú no le vas a enseñar de repente quién es Butler o lo que están diciendo, porque no le interesa. Interesa ensuciar este debate para seguir en esos puestos de poder y seguir teniendo dinero y seguir teniendo relevancia, porque su discurso se ha quedado anticuado y no ha podido avanzar junto a la sociedad. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Sí, son buenas tardes. Bueno, pues para empezar, bueno, pues felicitar a la compañera. Yo voy a hablar también algo parecido, pero no parecido, sino que voy a intentar globalizar, ¿no? Globalizar, porque no una situación, el movimiento transodiante o el movimiento de la reacción contra los derechos de las personas trans o antiderechos trans es algo que no es local, no es estatal, es algo global. Yo no digo ni mundial, porque entre mundial y global hay una gran diferencia. Cuando hablamos de mundial nos podemos referir a una situación geográfica, sin embargo lo global es mucho más allá de la situación geográfica, sino que habla en todos los ámbitos y en todas sus formas, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente, a pesar de que los marcos jurídicos han servido por lo menos para trazar, para garantizar espacios de derechos antes no reconocidos o para blindarnos de la discriminación, creo que culturalmente y también a nivel global
pues ha habido un avance muy significativo con respecto a cómo abordar a las personas trans, cómo se explica las identidades trans, cómo nos sentimos las personas trans, y en todo esto creo que precisamente quien ha estado un poco a la vanguardia de todo esto ha sido el sujeto político, las personas que tenemos la agencia de ser personas trans, ni siquiera aquellas personas que se dicen aliadas o aliados nuestros, si nosotras somos las que hemos creado un discurso muy importante, a pesar también del intrusismo, y no digo, y del intrusismo académico, y del intrusismo sanitario, del intrusismo docente, o incluso del intrusismo de otro tipo de movimientos que de una manera u otra también al fin y al cabo no dejan de querer controlar quiénes somos, cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que decir, o sea, explicarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, quiénes somos. Me parece eso altamente peligroso, como sutiles son las formas de discriminación. A mí me parece que ha habido un antes y un después en el momento de la lucha por la despatologización de las identidades trans, en que hablemos de identidades trans y no hablemos de la transexualidad, en que entendamos que existen tantas formas de vivir y de sentirse trans como personas trans habemos, el romper esa hegemonía de lo hegemónico a la hora de ser trans, porque somos tan diversas y tan diversos y diversas como queremos ser. Y hay algo también fundamental que ha sido la ruptura con ese discurso psicomédico, biomédico del cuerpo equivocado, ¿no? En la medida en que nosotras decimos no somos un cuerpo equivocado, sino amamos nuestra diversidad corporal, creo que esto ya empieza a molestar. Pero yo creo que al sistema, lo mismo que y digo al sistema con C, no con S, al sistema lo que le molesta precisamente es que le cuestionemos su privilegio. Y cuando hablamos del sistema hablamos de todas las personas que no son trans. Y dentro de todas las personas que no son trans nos encontramos a gente que no es trans, pero además tenemos que sufrir también nosotras el patriarcado y el machismo y el cis heteropatriarcado, ¿no? Me parece que son muchísimas a las cosas que nos hemos enfrentado las personas trans. Suponemos algo altamente revolucionario por el hecho de existir. No hace falta tampoco hacer grandes teorías ni políticas ni filosóficas. El hecho de nuestra propia existencia pone en crisis, pone en cuestión pues todo eso que tú has dicho, esa división binaria sexista y cisexista de los géneros. La utilización también que nosotras tenemos que también deconstruir, cuando cualquier sistema de opresión siempre ha querido avalarse o orlarse de ciencia, ¿no? Para justificar una inevitable discriminación, porque es que lo dice la ciencia. La ciencia dice que las mujeres son más histéricas que los hombres, que las mujeres son más incapaces que los hombres. Siempre, ¿no? O cuando se inventaron que los negros pues no tenían alma. Claro, los tienen alma, pues pueden ser esclavos, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado con las personas trans? Pues yo creo que lejos de esa mirada antropológica o sociológica, yo creo que el peor enemigo que hemos tenido las identidades trans ha sido la psicología y la medicina, pues que ha catalogado pues algo que la historia y la antropología demuestra que no es nada nuevo, que no es ninguna moda, que no tiene nada que ver con lo educacional, precisamente porque por ese mismo sentido caería. Esa misma afirmación se rompe en la medida en que precisamente la educación que recibimos es para no ser trans. Y desde pequeñas y desde pequeños. Y no solamente es una educación que además ha ido acompañada de violencia en sus formas, incluso hasta de violencia física, ¿no? Ha habido castigos y palizas y negación de las identidades de los niños, y eso forma parte de la educación. O aquello que tú contaste, que también es muy interesante, ¿no? Cuando se ve una película de Disney donde solamente sale un chico y una chica, es que no solamente, claro, si que una película muestre el amor entre un hombre y una mujer es homofobia, no, pero si solamente
habla de esa única forma de amar, no es homofobia, pero sí es heterocesismo, porque te está de manera sutil diciendo que la única manera de amar es a través de una pareja heterosexual. En que una película no muestre a las personas trans o otras identidades o cuerpos diversos, ¿es transfobia? ¿Es cisexismo? No, pero sí lo es. Sí lo es porque solamente muestra cuerpos normativos y cuerpos binarios y cuerpos fuera también un poco de lo que la verdad, la realidad demuestra. Yo creo que hay algo que es totalmente contundente, ¿no? Y es que con la palabra trans, ¿no? Pero tú lo sabes igual que yo, que existimos desde que la humanidad existe, que hemos tenido presencia en todas las culturas, en todos los tiempos, con lo cual desde esta perspectiva o de esta interpretación desde la antropología o la sociología se habla de que formamos parte de la diversidad humana. En ese sentido, la biología no puede excluir ni negar la diversidad humana. Por lo tanto, también hay que acostumbrarse a afirmar que las identidades trans también son biológicas. La biología no puede hablar solamente de dos únicas formas de ser hombre o mujer, o de dos maneras de performar al hombre o la mujer, o de los cuerpos de un hombre y una mujer, porque entonces no estaremos hablando de biología, estaremos hablando de ideología, de una ideología al servicio de seguir perpetuando el sistema. Y dicho esto, creo que es muy importante también que hablemos de, como tú has puesto en tu referente, yo creo que tenemos que tener las personas trans y las personas que no son trans también. Tenemos que ver a Julia Serano, yo creo que tú la conocerás. Julia Serano es una mujer, yo creo que es magnífica, es una mujer que ha dado mucha luz a nuestro discurso, a nuestro análisis teórico. Yo siempre la comparo como Carlos Marx para El Capital, yo creo que para las desconstrucciones de los géneros y la reivindicación y la crítica al cisexismo, yo creo que es una campeona Julia Serano, que además está contextualizada también en el mismo tiempo, que la misma época que nace esta monstruo que es la Janice Raymond, ¿no? Una de las grandes ideólogas del terfismo en Estados Unidos, y que verdaderamente hay también que ver qué hay de fondo dentro del terfismo, ¿no? Yo creo que hay una idea profunda que a veces se avergüenzan de decirlo, pero que ahí está y que subyace en ello, que es lo que persigue es eliminar de la existencia a las personas trans, ¿no? No por eso les molestamos si somos más coquetas, si no somos coquetas, si te pinta, si no te pinta, si te pintas que estás reproduciendo los roles de género, si no te pintas que no pareces una mujer, si vas con los pechos muy de esto, es que eres un esperpento de mujer, en fin, le molestamos de cualquier manera, ¿no? Yo porque lo que le molesta es la existencia de las personas trans, ¿no? Y creo que también con sus matices, en esta análisis global que me voy a permitir hacer, ¿no? De dónde nace esto, aparte de la Iglesia Católica, que ya no necesita los púlpitos para poder propagar su homilía o su ideología, ¿no? Sino que ahora son propietarias de grandes empresas de comunicación y controlan la información que ahí se dice, o también se subvenciona a grupos antiderechos trans, ¿no? Aparte de ello, yo creo que también hay un fenómeno que no podemos obviar y que es global, ¿no? Y creo que cuando en 2018 desde los movimientos feministas a nivel mundial se dice de hacer una huelga mundial, y además bajo el lema si nosotras paramos el mundo se para, y el mundo se paró, 24 horas el mundo se paró, y se cogió la calculadora, el patriarcado, que es aliado del capital, alianza criminal, ¿no? Pues vio lo que costó y ya esto hay que romperlo, pero ya, porque esto es peligroso, ¿no? Y creo que la única manera, ¿y por qué? Porque además traspasó lo que tú dices, ahí se sienten heridas, se sintieron inseguras por todas estas señoronas que han querido
controlar no solamente los carnés feministas, sino tener esa patente de exclusiva de dar las charlas, de ser las voces autorizadas del feminismo, que además han hecho uso y abuso de poder. Pues claro, no es lo mismo que te lo diga una vicepresidenta del gobierno que te lo diga la señora de la esquina. Hay una voz de autoridad, ¿no? O que te lo diga una señora que está en el Consejo de Estado, o que te lo diga otra señora que es filósofa y que es catedrática, que aunque yo no haya estado en movimiento feminista, tienen, digamos, voz de autoridad, ¿no? Y una voz de autoridad que en un montón de mujeres que no se paran a contrastar si es verdad o es mentira, pues le siguen desde esa misma disciplina y esa fe casi laica, pero parecida a la fe religiosa, pues dogmática, ¿no? Esa fe dogmática, lo dice y me lo creo. Es que lo dice, ¿qué lo está diciendo? Carmen Calvo, coño, ¿qué lo dice? Amelia Valcárcel, que no es cualquiera, ¿entiendes? Entonces, quiero ver lo importante y lo peligroso que ha sido también la voz de autoridad, ¿no? Entonces, sí que hay una intención de romper la fuerza revolucionaria del feminismo. Y bueno, ¿qué sujeto eligen para romper esta fuerza? Bueno, pues algo fácil. No han tenido que ser muy inteligentes. Pues un grupo que a nivel mundial sigue siendo un grupo estigmatizado, un grupo humano que sigue siendo demonizado, un grupo humano que con el pretexto de haber sido un trastorno de la identidad para la medicina, que ha sido la excusa perfecta para una vulneración sistemática de derechos humanos, bueno, pues es fácil de golpear. A nosotros todo el mundo nos golpea, como aquel saco de boxeo que todo el mundo golpea, y además todo el mundo encuentra las razones teóricas e ideológicas para esos golpes. Da igual si nos golpean desde la izquierda, como si nos golpean desde la derecha, como si nos golpean desde posiciones metafísicas o religiosas. Somos el saco de boxeo que todo el mundo golpea y que además no crea esa alerta ni esa alarma social. No hay conciencia social que motive a la gente, porque ha habido un ejercicio previo, que no es ahora, que esta gente lo que han hecho es repetir algo viejo. Los sistemas de opresión utilizan siempre los mismos métodos, no es nada nuevo. Demonizo al sujeto que quiero golpear, que quiero rebajarle derecho, le demonizo, le digo que es un criminal, le digo que es un peligro social, digo que es una inseguridad jurídica, que es algo... O lo enjuiciamos desde otro punto de vista, que es algo inmoral, que es algo demoníaco, que es algo perverso, que es algo que atenta contra la natura. En fin, nos podemos inventar mil cosas, pero al final es demonizar. Porque la demonización sí que nos prepara para que todo el mundo nos golpea y al mismo tiempo pues no levanta esa alarma social. De ahí se explica porque cada 48 horas asesinan a una mujer trans en el mundo, y de una manera brutal, y yo diría hasta gore, ¿no? Con desmembramiento, nos descuartizan, nos queman, nos tiran a las basuras, y esto no está creando ninguna alarma social. Esto tiene que ver también con que la media de vida de las mujeres trans en Latinoamérica no supera los 40 años, y a nadie les alarma nada. Y fíjate, ya este año Transgender Euro anuncia de algo totalmente trágico y preocupante. Por primera vez han sido 14 menores las que han sido asesinadas. Sin contar aquellos suicidios que también son asesinatos, sin contar la de personas trans que al final se asesinan, bueno, porque les aboca. Tenemos una de manera genética o intrínseca a nuestra realidad esa intencionalidad suicida. Pues no, ni somos tímidas por naturaleza, ni podemos ser hiperactivas por naturaleza. Pues yo creo que esto es el fruto de las grandes violencias que sufrimos desde que expresamos o desde que tenemos conciencia de nuestra identidad, ¿no? No desde que nos sentimos, ¿no? Desde que tenemos conciencia de quién somos, porque también en la palabra muchas veces está esa trampa, ¿no? Hoy se sienten mujeres, se sienten hombres, no, mire usted, no me siento.
soy, tengo Solo conciencia. estamos sentados. Claro, Pero eso somos. es. Somos. Claro, y tenemos conciencia de quién somos, lo mismo que lo tiene usted. Lo mismo que lo tiene usted. Lo que pasa es que a usted no se le cuestiona y a nosotros sí. Por eso también tan peligroso, ¿no? Tan peligroso el que nos hayamos liberado a nivel mundial. Yo creo que el discurso ha sido algo brutal para nosotras, ¿no? Ese discurso liberador y empoderador les ha puesto de los nervios, y hay muchas maneras de seguir todavía resistiéndose a que nos empoderemos, ¿no? A que tomemos la voz propia. Y las maneras se manifiestan de maneras muy sutiles, a veces se acercan muy amablemente a ti, pero siempre al final, o a veces de una manera violenta, como lo puede ser la ultraderecha política, que al final son las que provocan esos discursos, esas grandes agresiones en las calles, esas vejaciones que además pululan con total impunidad, quebrantando la propia Constitución, libertad de expresión. No es que yo te deje, no que yo te humille, pero bueno, hoy mismo, fíjate, ha salido como de nuevo un juez archiva otro caso, ¿no? Después se habla de infradenuncia, ¿no? De que de cada 100 personas solamente 20 denuncias, ¿no? O el hecho de que se opaque y se disgregue o se desglose, ¿no? Cuántas agresiones se llevan las personas trans, porque claro, en muchas encuestas sí te terminan diciendo, y es algo que a mí también forma parte, como al final todavía seguimos bajo pues este sistema que nos quiere siempre relegar a las pobrecitas a las que hay que ayudar, a las pobrecitas a las que hay que salvar, o a aquellas malvadas a las que hay que quemar en una hoguera, pero al fin y al cabo forma parte también de un sistema que no nos considera sujetas de derecho, y que se atreve no solamente a ponernos en la diana para que nos queme, sino que también se atreve a venir como salvadores. También nosotros en Andalucía decía, mire, del toro bravo ya lo veo venir. Déjame un momentito. Decir, vamos a bajar un poco a tierra, vamos a decir que hemos estado patologizadas siempre y que esto está cambiando, ¿vale? Vamos a un poco a esa ley de 2014 que yo leía en la biografía, que ya comienza con eso, y cuéntanos un poco más esa historia de lo que nos toca más en directo. Está muy bien el debate abierto de las ideas, pero vamos un poco a los cambios estructurales. Sí, pero que lo que yo quería decir, Rafaela, que las leyes han sido un garante de derecho y un garante contra la discriminación, pero que hay cambios culturales que han sido al margen de las leyes, ¿no? Sí. Yo creo que el haber cambiado palizas a las infancias por abrazos, eso es un cambio cultural. El que hoy la mitad, bueno, más del 80% de aquellas chicas que te van en las esquinas hoy están en las universidades, ha sido un cambio cultural, y eso no lo ha hecho ninguna ley. No, eso es un cambio. El cambio cultural hace las leyes, claro, al final. Ha sido también el activismo, y ya lo decía Mauro Cabral, ¿no? Los activistas no solamente somos capaces de hacer cambios legislativos, que son importantísimos, ya voy a entrar en ellos, que yo sé que te gusta y te voy a hablar de ello, sino que también es importante los cambios culturales que hacemos a través de nuestra activismo, ¿no? Y activismo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de, como dice, yo creo que en Andalucía pues tuvimos la suerte, sin ponernos de acuerdo, fíjense, ha sido además desde una manera descentralizada, ha sido Andalucía y Cataluña, porque no nos pusimos de acuerdo, pero fue en 2014, nosotras nos adelantamos 3 meses, nosotros aprobamos la primera ley, como tú has dicho, primera ley de España y de Europa en despatologizar las identidades trans, y por primera vez también se hace referencia a las personas trans como parte de la diversidad humana. Ya no se habla como personas que tienen disforia de género, como personas que tienen un trastorno de identidad. No utilizamos estos palabras, ¿no?, psicomédicos, ¿no?, que han venido siempre a nombrarnos, ¿no?, sino que por primera vez se habla de la diversidad humana, y sobre todo se introduce en Europa, porque ya en el mundo lo introdujo Argentina, ¿no?, mucho más que nosotros, en 2012, ¿no?, el principio de autodeterminación del género, que parece que ha sido
como el gas mostaza, que venía a acabar con todas las personas cis, ¿no? O con el gas sarín, que veníamos a transexualizar a todo el mundo, ¿no? Ahora vamos con la autodeterminación, era el eje del mal, ¿no? Se convirtió en el eje del mal. Ya ves tú que ha sido una herramienta que lo único que posibilita es que seamos sujetos de derecho. O sea, la autodeterminación, es decir, usted por usted misma es un sujeto de derecho. Y fíjate que amnesia, que eso lo han entendido. A mí, en Andalucía me apoyó todo el movimiento feminista, ¿eh? Gente que posterior, cuando en 2019 empezamos con la ley estatal, las mismas, ¿no? Porque las tengo retratadas, porque estuvieron a mi lado presionando al gobierno de Andalucía y que venían a las manifestaciones y me sacaban de mi pancarta y me decían, no, Mar, tú aquí en la cabecera, porque se tiene que ver diversidad de mujeres, las mismas que en 4 años ya no soy una mujer y ya soy el eje del mal de las mujeres y el eje del mal del feminismo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que es, ¿no? Pero de todas maneras sí que es verdad que nos costó mucho, porque Andalucía también fue pionera en aquel imponer ese modelo de atención sanitaria para las personas trans a través de una unidad centralizada, con ese modelo que era el test de la vida real, el test psicológico antes de pasar a los tratamientos hormonales, porque tenemos que garantizar que eres una persona trans con pedigrí, y me refiero con pedigrí, era que cumpliera con los roles de género, pero que no fuera una mujer trans lesbiana, que fuera un poquito arregladita como una mujer, pero tampoco como una puta. Arregladita como una mujer, pero tampoco como una puta, ni tampoco como una bollera. O sea, si no te gusta pintarte, ya no eres una mujer, fuera. Y si eres un tío, pues que no te gusta el fútbol, el boxeo, que no quiere que te pongan las zapatillas, pues tampoco eres un tío. O sea, ese modelo hemos tenido que soportar en Andalucía, que además fue extrapolado pues, al hospital de Ramón y Cajal de Madrid, a las de las Cruces de País Vasco, en fin, es un modelo de atención. Y claro, cuando eso se cimenta en Andalucía, romper con el muro de la patologización fue lo que más nos costó eso, y nos costó también el tema de los menores. Se negaban por rotundo, y era el Partido Socialista, no quería descentralizar la atención, no quería incluir a los menores en el modelo de atención sanitaria o en reconocer su identidad y respetarla en los ámbitos educativos. Yo dije que eso era una línea roja para mí. Como entonces en aquella época ATA, y ahora sigue siendo igual, somos una asociación muy potente en Andalucía, no somos un NID y nadie detrás, y además somos personas trans, curtidas en la piel de la lucha, no nos hemos encontrado un mundo de algodones, ni padres que nos han protegido, ni querido, ni acompañado, ni abrazado, sino personas curtidas en la adversidad y en la negación, ¿no? Bueno, pues estamos preparadas para esa lucha y la conseguimos, hicimos un pulso al PSOE que al final conseguimos, abriendo el camino para incluso mejores textos, pero al final en lo esencial, que era la despatologización y la autodeterminación, entró por Andalucía, que se corre como una pólvora, incluso, como he dicho, reitero, con mejores textos en Madrid, hasta terminar con un texto maravilloso, uno de los últimos, el de La Rioja o el de País Vasco, ¿no? Todas, y incluso, pues también obligamos, de alguna manera, a aquellas comunidades que también, en vez de leyes trans, tienen leyes LGTBI, a que también pues introdujeran ciertos protocolos para las personas trans, ¿no? ¿Qué diferencia ha habido entre la lucha por la ley trans de Andalucía o las luchas que se consiguieron? Porque claro, yo digo pionera en la despatologización y en la autodeterminación, pero no hemos sido la primera, ¿eh? En 2009 la primera ley se aprueba en Nafarroa y en 2012 en País Vasco, pero claro, esa no ha sido pionera porque esas leyes eran
tenían como referente jurídico la ley de 2007, con lo cual tuteladas, y además otra cosa muy importante de la que nos tenemos que aprender las personas trans, y es que si el sujeto político no es quien lucha por sus derechos, nunca nos van a venir. Nadie que no sufra una opresión va a luchar por ella, porque no es un derecho que les menoscabado a ella, ¿no? Podemos tener empatía pues con muchísimas luchas, ¿no? Con la lucha racializada, con la lucha de las personas gitanas, con mucha gente, pero al final la agencia la tiene quien sufre la opresión, y no eso. Nosotros lo hemos demostrado. ¿Por qué la ley de Andalucía sí nace con esto y la de Navarra y la del País Vasco no? Porque fueron luchadas por colectivos LGTBI, no por personas trans. Y dentro de los colectivos LGTBI, y a mí me da igual que me odien, porque para eso estoy aquí, no vengo aquí a traer la paz, sino la guerra, ya significarte, ya decirte en tu cara cuáles son tus privilegios, ¿sabes? Entonces, bueno, pues mira, me da igual, pero hay un hecho real, ¿no? Los colectivos LGTBI, pues mayoritariamente, no al 100%, pues son liderados por hombres blancos y cis-gay, ¿no? Por lo tanto, pues han puesto siempre en el centro de las reivindicaciones, pues su ombligo, por la píldora del día después, que yo digo estas cosas que no sean necesarias, ¿vale? El matrimonio igualitario, sus demandas antes que las nuestras, ¿no? Y claro, cuando van a negociar una ley, si el interlocutor, imagínate que en vez de ser yo que estuviera allí sentada en la mesa de Andalucía, hubiera sido pues un gay, una lesbiana, y te dice, vamos, te lo vamos a todo, pero olvídate de tocar la UTI. Los maricones hubieran dicho, bueno, de acuerdo, claro, pues yo no voy a ir a la UTI, que siga la UTI, que mira que los menores, pues da igual, ¿sabes? Te digo, hay que ser una persona trans, y con la ley estatal nos ha pasado igual, ¿no? Con la ley trans estatal yo creo que ha sido fundamental pues la lucha de las personas trans junto con las familias que también han estado ahí a nuestro lado, ¿no? Sobre todo en Euforia, porque ha habido otros colectivos de familia porque han funcionado en el mismo registro pues que los colectivos LGTBI. Los nombramos, ¿no? Claro, con LGTB, Triángulo, Crisalis, ¿no? Porque además me entero ahora de cosas que no sabíamos, y te lo digo yo también para que tú lo sepas, Aida. No lo mismo cuando se sentaban con Carmen Calvo a negociar la fusión de la ley, sino que FLGTB llamó al Ministerio de Igualdad para decir que aflojara. Tú no lo sabías, ¿verdad? Yo tampoco, yo me enteré el otro día. Pero ya lo sabemos. No solamente hicieron de reaccionarios, o sea que yo creo que cuando mucha gente nos echan en cara, también desde esa posición cómoda de estar haciendo activismo todos los días en el ordenador y en redes sociales, pero nunca llenaron las plazas ni las calles cuando les convocamos, nunca, yo creo que bastante hemos conseguido bastante. Y algo muy importante, y hay que decirlo claro, porque hay gente que esto no lo enfrentó nunca, porque el hecho de que la gente no binaria, ¿quién sabe olvidar? Nosotros no nos hemos olvidado de nadie, y eso lo sabe Bensaida. En nuestra lista siempre estaba la gente no binaria. Queríamos a las infancias sin ningún tipo de estos tramos farragosos que han impuesto. Lo máximo que podíamos era como techo la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que ya ponía un techo bastante amplio. Y con las personas migrantes, por supuesto, que no queríamos hacerle más farragoso el tema del cambio de sus documentos administrativos, ¿no? No ha sido una cuestión nuestra, ha sido un recorte impuesto porque la tónica y la táctica y la estrategia era pasar la legislatura entera sin que hubiera ley. El PSOE no quería la ley ni recortada, ni más ampliada, ni menos ampliada. No quería ley. Y en ello tenían de su lado para seguir dándole el bacalao y adornándole la píldora, porque es la única función que han tenido siempre. La existencia de la FLGTB está relacionada pues con esa toalla con la que, o ese jabón para lavarme la cara. Yo le digo la función detergente, su función de siempre de lavar la cara, y en esta ocasión igual. Yo creo que lo que hemos arrancado, lo hemos arrancado con muchísima dignidad. Yo creo que a nivel de Europa es la ley más avanzada de Europa.
Eso no es conformarnos con un mal menor, pero es una realidad, ¿no? Y hemos roto con algo que verdaderamente hemos sufrido las personas trans durante 36 años. 36 años. Que la gente que es nueva, que diga ahora, ay, no, guapa. Venimos de la no atención médica, de la no atención médica, de la no atención médica, de la no manera de poder modificar tu nombre ni tu género, aún teniendo una cirugía hecha. Teniendo una cirugía hecha, tú te llamabas Manolo, ¿vale? Y no te cambiaban el nombre. Y la única vez que se puede cambiar el nombre, modificar el nombre, fue en el 87, que hasta 2007 son 20 años donde el Estado pone como condición sine qua non el que tengamos una cirugía genital, con lo cual nos impone una esterilización forzosa, porque cuando no es algo que es una elección libre o un derecho individual libre, y es una imposición del Estado, eso es una vulneración, porque de facto es una esterilización. Y pasamos de este modelo en 2007 a un modelo que, bueno, que nos pareció mejor porque la esterilización es distinta, ya no era física, ya era química, a 2 años forzoso de hormonación y con un diagnóstico de disforia de género. Que hay gente que ha tenido disforia y hay gente que nunca tiene disforia, pero teníamos que poner que todos teníamos disforia de género. Creo que eso lo hemos soportado durante 36 años. Durante 36 años el Estado ha puesto como una condición indispensable para proceder a los cambios de nombre la esterilización de las personas trans. Pasar a un modelo ahora donde a partir de 14 a 16 ya hay libre autodeterminación con presencia de los padres, a partir de 16 por voluntad propia, me parece que ha sido un avance abismal, y que las nuevas generaciones han de agradecer, y lo que tienen es que dejar el ordenador y salir a las calles cuando haya que salir a las calles para pedir que nuestras hermanas no binarias entren también y sean reconocidas, y que las personas transmigrantes, que la ley va a cumplir 2 años, aún no pueden ver cubierto su cambio en su documentación administrativa. Y en cuanto a la educación, yo tengo 2 cosas que decir, porque se ha hablado de la educación, se habla de la salud. Yo creo que es importante, y nosotros tenemos que decir también, para que lo sepáis, tenemos un proyecto que se llama Espacio Trans. Es un espacio trans que está subvencionado por el Ministerio de Igualdad y que se está ejecutando en Andalucía, en Cataluña y en Madrid, y que podéis llamar para poder pedir asesoramiento, y además desde las propias personas trans, son las personas en las que os atienden. Se hacen grupos de autoapoyo, sin psicólogos, sin psicólogas, personas entre nosotras mismas que compartimos nuestros miedos, que compartimos nuestras dudas, y que además hacemos aquello que los psicólogos también por dinero le llaman terapia de grupo, pero sin el psicólogo de por medio, con mucho más empoderado. Y me parece muy importante que con el tema de la educación, sí que claro, como no, nos llama un instituto, vamos, nos llama un colegio, vamos, nos llama una universidad, vamos haciendo cambios significativos, pero tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ir siempre, yo siempre lo dije desde el principio, y por eso luché por una ley integral y no a trocitos. No podemos conformarnos con la rodaja del chorizo. Tenemos que pedir el bocadillo entero. Y en educación tenemos que pedir que en la ley de educación se establezca ya de por ley una asignatura de obligado cumplimiento en todas las etapas educativas, que eduque en la igualdad de género y en el respeto a la diversidad sexual y de género. ¿Eso qué supondría? Pues bueno, pues yo creo que va a suponer que una generación futura haya menos problemas de violencia de género y haya menos LGTBI-fobia, porque vamos a tener una juventud que, de hecho, yo también lo veo, ¿no? Los jóvenes cada vez tienen menos problemas. Antes lo decía Jessie, los alumnos con los compañeros no tenemos problemas, son los maestros, ese adultocentrismo que además siempre nos dice, es que no estamos preparados. Y además hay algo que me molesta, y quiero decirlo, a veces se me agolpan las cosas porque quiero comunicarlo todo, ¿no? Me molesta muchísimo que siempre seamos menores de por vida, tengamos la edad que tengamos. Eres un menor para el Estado, eres un menor para
aquellas personas... Siempre tuteladas. Siempre tutelada, porque eres una menor permanentemente incapaz. Y en la ley también se refleja. Fíjate tú que la ley se introduce por seguridad jurídica, fíjate qué rocambolesco y qué vuelta de tortilla le dieron para establecer como ley la desigualdad de trato con las personas trans. Explico. Decían que había que establecer seguridad jurídica, no vaya a ser que cada 2 por 3 nos vayamos a cambiar de sexo y género. Claro, entonces no se establece que la primera, la segunda, bien, pero que la tercera ya tiene que ir a un juez. Digo yo, coño, está acotado. ¿Cuántas veces te puedes casar? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces puedes divorciar? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces puedes abortar? Tampoco, ¿verdad? Lo único que está acotado en el tiempo es la eutanasia, porque nada más que te puede morir una vez. Eso es cierto. Sin decirlo incluso. Pero, ¿por qué con las personas trans introduce? ¿Sabe por qué? Porque de nuevo el tutelaje y esa desconfianza y esa presunción es que al final no están bien de la cabeza. Entonces no vamos a dejarles solos. Tiene que tener un acompañamiento permanente, como si tuviéramos, vamos, que para acompañarnos, claro que es peor, es más útil hablar de acompañamiento que de tutelaje, pero claro, si nos tenemos que acompañar a todo el mundo, vamos a tener que llevar a cada persona hasta un autocar, con un psicólogo, con el cardiólogo, que nos acompañen todos, ¿no? Claro. Una cosita, vamos a ver. Como Venga, dime vamos mal de tiempo y pidiéndote permiso a ti, quiero que Mar nos hable un poco de lo laboral y de la nueva ley que se registró el otro día de la memoria, que creo que es importantísimo y que, bueno, pues por lo menos quede algo dicho en las jornadas, porque si no, los tiempos se nos van a marchar del todo. Yo quiero que lo digas. Venga, mira, de la educación ya he dicho, una asignatura de obligado cumplimiento. De la salud hay que acortar también por lo sano. ¿Qué necesitamos en la salud? Pues necesitamos que se revierta aquello que hicieron en el 95. En el 95, por un Real Decreto, se nos excluye del Sistema Nacional de Salud. Se transfiere ahora a las comunidades autónomas. Pero es importante que en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud entre todas las necesidades que tiene una persona trans. ¿Para qué es esto? Porque esto blindaría a que ninguna comunidad nos lo puede negar. Y yo creo que hay que pasar ya el salto de que las necesidades quirúrgicas pues sean consideradas algo como estética o cosmética, o como bien ha dicho no sé quién, que hay 8 años, lo dijiste tú, ¿no? 8, 9 años. Pero eso tiene un sentido, el sentido es que terminen en la privada. Otra cosa para acabar con eso, cuando entremos en la cartera de servicios comunes hay que acotar nuestras intervenciones y hay que acotarlas en la prioridad 2, porque prioridad 1 es la gente vida o muerte. Prioridad 2 es la que se le acota el tiempo, y prioridad 3 cuando haya espacio, que es donde estamos ahora. Estamos en la última, en prioridad 3. Entonces hay que conseguir, pero claro, también nos tiene que recibir la ministra de Sanidad, porque cuando tengamos un cambio de gobierno a la derecha no nos van a recibir, quizá nos mande igual que en el 95, nos excluyan del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a empleo, pues estamos en las mismas. Sabemos de fuente que se excluyó medidas concretas y la ley lo único que habla es de se deben de implementar, no sé quién con eso está diciendo, implementen ustedes, que son los que tienen que implementar. Es como un brindis al sol y una declaración como de buenas intenciones, pero no concreta nada. Nosotros queremos proponer medidas concretas. ¿Cuáles son medidas concretas? Bueno, pues ayuda a la inserción laboral. A la inserción laboral, pero concreta, cuando una persona es... Políticas activas de empleo. Sí, no, pero a los emprendedores, a las personas emprendedoras trans, porque tengan una ayuda, a las empresas privadas, o una ayuda fiscal porque se ha hecho con otros colectivos, cuando las mujeres mayores de cierta edad pues tenían más dificultad, se han ayudado a las empresas. Yo recuerdo que hace como 7 o 8 años las empresas, porque yo era empresa, ¿no? Y tenía que contratar gente, si contrataba gente joven, salida de la universidad, te daban también un incentivo. Esto es una manera estructural, no, pero hay una discriminación brutal de un mercado que está como una margen laboral cerrado a calicanto,
Y hay que abrirlo, con estas medidas, y después cuando funcione, la empresa tampoco es tonta. Cuando la empresa vea que tú produces, le da igual que sea trans, que sea tron, que sea trin. Lo que quiere es que tú produzcas, pero nos tienen que dar la oportunidad de ver que somos personas válidas para producir, ¿no? Bueno, no somos igual que todo el mundo, ni mejores ni peores, pero que nos den la misma oportunidad. Y eso en cuanto al empleo, y dejarnos de brindis al sol y aterrizar ya en medidas concretas, ¿no? En cuanto a la ley de memoria, pues yo creo que es algo que también se quedó fuera de la ley, no es algo que nos saquemos de la manga. Yo creo que estamos hablando de una verdad muy dura, que yo el otro día lo escuché en una mujer drag, en el festival este que hay del Drag Race, ¿no? Sí. Salió una mujer mayor y había una chiquita joven a su lado, de la nueva generación, como tú y yo, y la otra... Me dejáis fuera a mí. Y tú también. Y tú es más vieja que tú. Ya lo sé, pero bueno, Eso. somos igual casi. Pero que se sepa que soy más vieja que tú. Y la vieja le dice a la otra: las guantás que a mí me dieron en la cara, ahora son maquillajes para tu cara. Y eso Así es es. muy bonito. Así es. Entonces queríamos esto, porque nos han dado muchas guantás. Nos han dado guantá hasta en el cielo de la boca. Y además hemos sido verdaderamente las personas trans, y nunca se me olvida decirlo, ni las maricas, las trans y las maricas, son las que hemos tenido además el mismo destino, de mofa, de humillaciones, de vejaciones, de haber sufrido la parte más dura de los regímenes más totalitarios, pero también haber sufrido hasta en plena democracia o incluso en un postfranquismo bastante largo, bueno, privaciones de libertad, maltrato psiquiátrico, encarcelamiento, palizas, violaciones, la negación del derecho a tu identidad, en fin, a derechos fundamentales, y creo que el Estado es responsable de esto. No son muchas las que quedan vivas, y este gobierno lo único que ha hecho, que a mí me enseñó, porque tuve una reunión con el secretario de Estado de Memoria, y me enseñó un diploma más grande que esto. Yo era como otro de estos más aquí al lado. Sí. Él se creía que por grande el papel era más el reconocimiento que nos hacían, claro, y cuando a mí me lo enseñó, yo le dije: mire, no quiero ser grosera con usted, pero permítame decirle que hay personas que no tienen ni pared donde colgarlo. ¿Qué necesitamos? Guárdese usted el diploma y denos lo que pedimos. Denos recursos para poder vivir con dignidad, poder tener un plato de comida y un techo. ¿Qué es lo que pide la ley? La ley pide como lo material, se pide una paga equiparable a la salario. pensión de cualquier persona jubilada con 65 años, acceso al parque de vivienda pública, y en el caso de ser dependiente, acceso también a las residencias públicas. Eso a nivel, digamos, económico, a nivel también un poco moral, pues también se pide una partida presupuestaria, porque también es una... Yo no sé en qué han estado pensando, pero yo que conozco en Barcelona, tú dices que yo dono a mi archivo son 4 papelajos, pero que tienen su valor y así fueron valorados, y tengo mi informe, como lo valoraron, un valor inestimable. Pero que al final es historia, es memoria, y lo mío sí está preservado y conservado, pero claro, en Cataluña todo el archivo, que yo creo que es el archivo más importante de toda Europa, está como puedes tener tú en tu casa, los libros, los otros. Hombre, por favor, yo cuando vi, yo lo menos, yo creía que eso estaba ya preservado y digitalizado. Se va a pedir una partida presupuestaria para digitalizar y preservar ese archivo, porque no es un archivo de la memoria LGTBI, no, es archivo de la democracia, porque es un archivo de un movimiento que se alza también en contra de una dictadura y en favor de los derechos democráticos de este país. Por lo tanto, se va a pedir eso, se va a pedir la señalización de lugares, porque han sido emblemáticos para la comunidad LGTBI, como las cárceles que destinaron para encarcelarlos, que sean ahora centros LGTBI, centros de convenciones, centros de exposiciones. Que no lo vendan para centros que comerciales. no lo vendan para hacer hoteles, como quieren hacer, por ejemplo, con la cárcel de Huelva, que la quieren vender para hacer un centro comercial. O, por ejemplo, en Sevilla había
comisaría, que era donde nos metían en los sótanos a darnos paliza, y que había hoy un movimiento memorialista pidiendo que se los devuelva como un centro de la memoria, y ya el ayuntamiento de Sevilla la vendió para hacer un hotel, todo esto por cuántos miles de millones. O sea que venimos también eso, la señalización de lugares. Y creo que yo soy optimista, y sobre todo más que optimista, tengo cuerda todavía para seguir dando por culo y dando la caña. Y si no estamos las demás, y vamos hasta que aguantemos las demás. Vamos a estar todas. Una cosa sí decir, ha habido en estos gobiernos, en la democracia, 2 leyes de memoria, y en las 2 nos han olvidado. Sí, Por lo cual, lo lógico es recuperar que todas las agresiones que se han sufrido desde el colectivo, desde las mujeres trans, desde lo marica, desde lo... No se salvan con un diploma. No se salvan con un diploma, y es un error que sigue cometiendo el gobierno, es que hace leyes olvidando siempre a las mismas. Y ha hecho 2 leyes de memoria sin contar con nosotras, y tenemos que ir parcheando sus leyes porque no nos tienen en cuenta este cis, hetero, patriarcado que nos gobierna. Al final. Decir también qué hay de positivo de nuevo en esta iniciativa. Bueno, porque nace ya pues con un consenso respetable, suficiente, en las Cortes. no suficiente, pero respetable. Yo también quise que la ley no fuera registrada por un solo grupo político, sino que saliera un poquito ya desde el principio Más acuerpada en ¿no? el Congreso. Entonces está bien, la acuerpado todos los grupos. Es verdad que PNV no la firmó, ni Coalición Canaria, pero en contacto con ellos. Con PNV fue un problema de comunicación. Ellos tienen una asistenta que es la que recibe los correos y no se lo pasó al diputado. Por eso el hombre no vino a firmar, pero que nos ha dicho que él que va a apoyar el trámite de ley. Y Coalición Canaria, que nada más que tiene un solo diputado, pues que no le ha dado tiempo, pero que no van a votar en contra tampoco de... O sea, con lo cual creo que puede darse la situación de nuevo, repetir, que ya veremos qué pasa, pero vamos a tener aquí a todo el arco parlamentario votando a favor del trámite, que no decir que está aprobada la ley, sino del trámite, y enfrente vamos a tener a ver qué hace PP, Vox y PSOE, ¿vale? Decir también que nosotras, como ya venimos y somos perras viejas, no solamente queríamos que fuera acuerpada la ley en las Cortes, sino que fuera acuerpada también por el movimiento civil organizado, y en ese sentido ella ha dicho algo, yo tengo buenas relaciones con las asociaciones memorialistas, no les he hablado desde el rencor, ni les he hablado desde un olvido intencionado a ellas, ¿no? Les he reconocido el gran trabajo que han hecho por darle dignidad pues a todos esos muertos que tenían en las cunetas y que hoy van a tener entregarle a sus familiares esos restos para que tengan una sepultura digna, pero dije que había personas que no están muertas que también decían esa dignidad y que no era olvido de ellos, porque igual nosotros nos hemos estado en esos movimientos para desde dentro también exigir y hacer más transversal esa reivindicación, pero tenemos pues cerca de 16 apoyos, y no de entidades sino de federaciones, o sea que no, de memorialistas. Y bueno, y en 4 o 5 días que también hemos pedido lo mismo al colectivo LGTBI, pues llevamos 100, ¿no? Un poquito más de 100 ahora mismo. Ya más de 100 colectivos LGTBI, con lo cual duplicamos aquella federación que es el jabón del PSOE, que dice que son la asociación más importante de España, que son 52, nosotros ya somos más del doble del jabón para del PSOE, porque más de LGTBI hay que llamarle el jabón del PSOE. Entonces, el jabón del PSOE ahora somos superiores. También la ley está acuerpada por el colectivo LGTBI, de nuevo se retratan, ellos no han firmado, han firmado todas las asociaciones de familias, todas, han firmado todos los colectivos trans, los que están en plataforma y fuera de plataforma, y todos los colectivos. Nosotros también hemos firmado. Sí. LGTBI, desde todo, muy bueno, desde todos los territorios, claro. Desde el País Vasco hay un montón de organizaciones, bueno, todo el mundo que tiene el enlace, si entra, puede verla, porque nosotros las vamos. Bueno, aquí yo también lo he movido en la plataforma feminista de Guadalajara, y tal, o sea que se está moviendo. De Aragón, de Galicia, de Andalucía, de Cataluña, o sea,
es algo también, yo quiero a primero de año, pues ahora estamos con el turrón y los mazapanes y ahora vamos a esto, pero a primero de año sí que vamos a sacar nota de prensa, bueno, pues diciendo cómo el movimiento memorialista y el movimiento LGTB insta a todos los grupos políticos a que la tramiten con urgencia y a que no se opongan a una deuda que tiene el Estado con las mujeres trans y con las maricas. Así lo voy a decir, con las maricas. Pues yo creo que, bueno, son las 2:20, me parece. Pues yo creo que ya es hora de que cada una se vaya a celebrar su Navidad o lo que sea. Ya nos manda a tomar por culo. Agradecer a Cris, agradecer a Mar y a todas vosotras que habéis estado hoy con nosotras compartiendo estas jornadas. A ver si podemos hacerlas el año que viene. Y muchas gracias por estar y por ser. ¿Vale?